Bien, mis amados, Dios les bendiga. Vamos a leer un texto bíblico, libro de San Juan, capítulo 6, verso 60. La palabra, por ser palabra de Dios, se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dicen así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Alabanza, qué bueno es el Señor. Solo voy a leer ese texto bíblico, es el verso 60. Santo sea Jesús, del capítulo 6 del libro de San Juan. Y quiero ministrar sobre el tema cuando las palabras de Dios te confrontan. Cuando las palabras de Dios te confrontan. Sabían, mis amados, que hay muchas personas que las palabras de Dios verdaderamente lo confrontan. Sea Cristo glorificado. Cuando la palabra de Dios confrontan a muchas personas, especialmente a creyentes, a evangélicos, gente que dicen que son cristianos, gente que andan con una Biblia, bendito sea el Cordero de Dios, y otros que no son nada, y aun cuando se le va a predicar la palabra de Dios, muchas veces la palabra lo confronta. Ejemplo de esto tenemos al profeta Jeremías, bendito sea el Cordero de Dios. Jeremías dice que las palabras eran como escarnio, el pueblo no las recibía, no las aceptaba. Bendito sea Jesús, aleluya. Entonces, hemos leído la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 6. Algo que me llama mucho la atención en este pasaje bíblico, San Juan, capítulo 6. La palabra de Dios nos enseña en este capítulo que Jesús, aquí es donde prácticamente una de las partes donde hace el milagro de los panes y los peces. Ahora bien, cuando nosotros analizamos las palabras de Dios, nos damos cuenta que cuando Jesús hace este milagro, todas aquellas personas se saciaron, todas aquellas personas comieron. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora, después de Jesús hacer el milagro, la palabra de Dios nos enseña que querían tomar a Jesús y hacerlo rey. Sea Cristo glorificado. Entonces, Cristo tuvo que salir y se apartó de ellos después de haber hecho el milagro. Y dice la palabra que se fue al monte, a sola. Mi alma adora la gloria de Dios. Ahora bien, al día siguiente, los discípulos buscaban a Jesús. Alabanza. Comenzaron a buscar a Jesús al día siguiente. Sea Cristo glorificado. Dice la palabra que aún no hallándolo, vieron una barca que estaba a la orilla del mar. Tomaron esa barca y cruzaron al otro lado en busca de Jesús. Mi alma adora la gloria de Dios. Entonces la palabra de Dios nos enseña en esta trayectoria, cuando usted analiza las palabras de Dios, es aquí también donde Jesús se le aparece a ellos. Bendito sea el Cordero de Dios sobre el mar. Y cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, me llama mucho la atención que cuando esta gente, estos judíos que buscaban a Jesús, cuando los encontraron, bendito sea el Cordero de Dios, la palabra de Dios nos enseña que cuando ellos encontraron a Jesús, rápidamente le dijeron: Rabí, en pocas palabras, te hemos estado buscando. Bendito sea el Cordero de Dios. O en pocas palabras, ¿dónde ha estado? Sea Cristo glorificado. Lo que me llama mucho la atención, la palabra que salió de la boca de Jesús. La Biblia dice que Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no por los milagros, sino porque comiste el pan y os saciaste. Entonces Jesús comienza a reprender a estos judíos y le dice: trabajad por la comida que perece. Aleluya. Entonces, como ellos trabajan por la comida que perece, bendito sea el Cordero de Dios, Jesús le hace un aclarando, una advertencia. En pocas palabras, no trabajen por la comida que apenas perece. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, comienza Jesús a hablarle acerca del pan. Esta gente le dicen a Jesús: muéstranos señales. Y comienzan a hablarle de las señales que ellos habían palpado, del pan que ellos comieron. Bendito sea el Cordero de Dios, del maná que ellos comieron. Entonces Jesús le dice a ellos: Moisés, oh Dios, el pan. Bendito sea el Cordero de Dios, comieron el pan y os saciaron. Pero entonces aquí Jesús se presenta como el pan vivo que descendió del cielo. Mi alma adora la gloria de Dios. Entonces es aquí donde viene la confrontación. Cuando Jesús por la palabra comienza a confrontarlo a ellos. Entonces, como ellos le hablaron del maná que comieron en el desierto, bendito sea el Cordero de Dios, entonces Jesús usa una estrategia y le habla acerca de que ellos comieron del maná
alabado sea el Señor, sus padres comieron el maná, pero aún murieron. Entonces Cristo se presenta como un maná diferente, como el pan vivo. Bendito sea el Cordero de Dios. El pan que verdaderamente desciende del cielo. Sea Cristo glorificado. Entonces, aquí se presenta una serie de conflictos con esta gente hacia Jesús. Porque Jesús verdaderamente le habla de la verdadera comida. Bendito sea el Señor. Y cuando le habla de la verdadera comida, Jesús, alabado sea el Señor, le dice: el que come mi carne, oh, gloria al Señor, en pocas palabras, tendrá vida eterna, no verá muerte. El que bebe mi sangre, tampoco verá muerte, sino que tendrá vida eterna. Bendito sea el Cordero de Dios. Si Cristo se le está presentando a ellos como el verdadero pan. Pero esta palabra fue tan fuerte para esta persona, para esta gente, que fueron confrontados. El mensaje prácticamente fue tan fuerte. Cuando usted analiza en este capítulo, alabado sea el Señor, si usted se va al verso 16, la palabra era tan fuerte que mucha de esta gente se fueron, no soportaron, no aguantaron. Bendito sea el Cordero de Dios. Por eso dice la palabra que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuáles fueron los que volvieron atrás? Aquellos que fueron confrontados por las palabras, aquellos que las palabras los confrontó, aquellos que no recibieron las palabras. Estos fueron de los que volvieron atrás. Sea Cristo glorificado. De tal magnitud que al parecer yo no sé si era que Pedro se quería ir, porque dice: maestro, se están yendo, la multitud se está yendo. Entonces Jesús le dice: ¿se quieren ir ustedes también? Es aquí donde Pedro entonces reacciona y dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, en este verso que nosotros dimos lectura a las palabras de Dios, en el verso 60, esta palabra, dice la palabra de Dios, que ellos mismos fue que dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puedes oír? Y por eso es que quiero predicar con el tema: cuando las palabras de Dios te confrontan. Hay mucha gente que la palabra lo está confrontando. Y aquella gente que son confrontados por la palabra son aquella gente que no reciben la palabra, que no aceptan la palabra. Bendito sea el Cordero de Dios. Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta, bendito sea el Cordero de Dios. Si usted se va al libro de Deuteronomio, bendito sea el Cordero de Dios, Deuteronomio capítulo 30, verso 14. Oiga lo que dice Deuteronomio 30, 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Alabado sea el Cordero de Dios, para que la cumpla. Sea Cristo glorificado. Hay gente que no importa que la palabra esté cerca, esté lejos o esté en su corazón. Alabanza. Es que no la van a recibir, es que no la van a aceptar. Mi alma adora la gloria de Dios. Cuando nos vamos al libro de Timoteo, segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Oiga lo que Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. Pero ¿de qué palabra le está hablando? De la misma palabra. Y le dice: procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Hay gente que no le está dando el uso a la palabra que debe darle. Hay gente que no está usando la palabra como debe usarla, sino que uno la usan para comercio, otros la usan para negocio, que es el mismo comercio, como comerciante. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, los que le están dando buen uso a la palabra, que están predicando la palabra como está escrita, hay mucha gente que no la reciben. ¿Pero por qué no la reciben? Es que son confrontados. Decía en estos días mientras predicaba que hay personas que quisieran arrancarle algunos textos a la Biblia. No quieren verlo en la Biblia, porque es que esa palabra lo confronta. Bendito sea el Cordero de Dios. Porque es que ellos no están actuando conforme a la palabra. Y cuando una persona no está actuando conforme a la palabra, la misma palabra lo confronta. Bendito sea el Cordero de Dios. Si nosotros nos vamos a las Escrituras, Lucas 8:21, hay una palabra que le dijo Jesús a los judíos: mis madres y mis hermanos son los que oyen las palabras de Dios y la hacen. Los que la oyen y la hacen. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora, ¿cómo ellos la oyen? ¿Cómo la hacen?
cuando la hacen de ellos, cuando la ponen en práctica. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahí cuando tú oyes la palabra y la haces tuya y la pones en práctica, bendito sea el Cordero de Dios, las cosas entonces son diferentes. Sea Cristo glorificado. Cuando nosotros analizamos bien la palabra de Dios, si nos vamos al libro de Corintios, segunda de Corintios 2:17, oiga lo que dice Pablo aquí. Segunda de Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Aleluya. No como las que la falsifican. Pablo está hablando que hay muchos que falsifican la palabra. Y es cierto, hay muchos que están falsificando la palabra, están adulterando la palabra, no están dando la palabra como está escrita. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, cuando una gente quiere vivir para satisfacer su carnalidad, alabanza, conforme a la carne, y no quiere vivir conforme al Espíritu, no quiere andar según la palabra de Dios, que debemos andar en el Espíritu. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces, cuando se le habla de la palabra de Dios, entonces, como anda desordenadamente y no está de acuerdo a la palabra, esa misma palabra lo confrontan. Como cuando Jeremías llevaba la palabra, que era confrontado, que no la recibían. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Sabe a quiénes las escrituras confrontaron? La palabra confrontaron. Aquella misma gente que entregaron a Cristo. Aquella gente que no aceptaban su mensaje, no aceptaban la palabra, fueron confrontados. La misma palabra los confrontó. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Usted cree que es justo que un ministro, líder de una congregación, diga esta palabra? A mí nadie me doctrina a mi iglesia. Eso no puede salir de la boca de un ministro, porque todo el que predica la palabra está doctrinando. Alabanza. Todo el que enseña está doctrinando. Lo que pasa es que hay gente que, como quieren tener un templo lleno con toda clase de gente, sin corregir, sin reprender, aceptándolo tal y como están. Entonces, ese tipo de gente sí son confrontados por las palabras. Cuando se le habla por la palabra, la misma palabra lo confronta a ellos. Bendito sea el Cordero de Dios. Porque es que hay personas, para nadie es un secreto, que hay gente que sí quiere ser cristiano, quiere ser evangélico, pero quiere ser un evangélico, alabado sea el Cordero de Dios, conforme al sistema de ellos, no conforme al sistema de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios, porque hay gente que creen que si son evangélicos, tienen que hacer todo lo que ellos quieran, todo lo que se les venga en gana, andar desordenadamente. Bendito sea el Cordero de Dios. Andar hasta practicando el pecado, sea Cristo glorificado. Entonces, ese tipo de personas, cuando se le predica el mensaje de la sana doctrina, es confrontado por las palabras. Mi alma adora la gloria de Dios. Pero Dios, que siempre tengo que decir esta palabra, Dios conoce a cada persona. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe cómo andamos. Alabado sea el Cordero de Dios. Y en aquel día Dios va a pasar revista. Siempre digo esta palabra. Bendito sea el Cordero de Dios. Yo he ido a muchos lugares a predicar. Alabado sea el Cordero de Dios. Que cuando predico la palabra, bendito sea el Cordero Santo, si no le gustas a ellos, oh, gloria al Cordero. Si la palabra no le gustó, si el mensaje fue fuerte, si la palabra es dura, alabado sea el Cordero de Dios. Porque es que muchos se encuentran las palabras duras cuando se le predica lo que dice la Biblia, y la misma palabra de Dios nos enseña cómo debe comportarse un cristiano, cómo debe andar un cristiano, cómo debe conducirse un hijo de Dios. Pero hay gente que quieren andar desordenadamente, impíamente, alabado sea el Señor, y cuando lo confrontamos por la palabra, cuando le hablamos por la Biblia, entonces se sienten enojados, se sienten, quieren entonces ellos enfrentar, arremetir contra nosotros. Mi alma adora la gloria de Dios. Hace unos cuantos años, nunca se me va a olvidar que yo fui a predicar a una iglesia, y cuando fui a predicar a esa iglesia, yo recuerdo que en la iglesia las mujeres se ponían sus pantalones, se ponían su prenda, su arete, toda esa cosa, toda su pintura.
Mi alma adora la gloria de Dios. Y la gente vivían prácticamente como vive el mundo. Hablaban de Dios, pero Dios estaba muy lejos de ellos. Santo sea Jesús. Estaban como dice el profeta Isaías, y Jesús lo confirmó. Cuando Isaías dijo, este pueblo de labio me honra. Santo sea Jesús. Entonces así estaban esas personas. Y yo recuerdo que el mensaje que yo prediqué, creo que fue de Jeremías 6:16. Parado en los caminos y preguntar por la senda antigua. Alabado sea el Señor. Y mientras yo predicaba, yo podía ver que habían hermanos que el Espíritu le estaba hablando. Y estaban quebrantados. Y personas lloraban. Bendito sea el Cordero de Dios. Hubo hasta liberación en esa congregación. Personas fueron libres. Gloria al Señor. El Señor lo libertó. Personas se fueron en llanto mientras se hablaba las palabras. Aleluya. Pero la esposa del líder, cuando terminé de predicar, viene toda ella, toda Jezabel, y me dice, hermano Pablo, esta no será ni la última ni la primera vez que viene. Ni la primera ni la última. Lo seguiremos invitando. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Hipócrita. Es una hipócrita. Lo que te dio un mensaje fue diciéndote que nunca más volverás a predicar. Bendito sea el Cordero de Dios, que nunca más te vas a invitar. Eso me lo dijo el Señor. Mi alma adora la gloria de Dios. Y han pasado muchísimos años. Verdaderamente que Dios no se equivoca. El hombre se puede equivocar, pero Dios no se equivoca. Y así sucesivamente a muchas congregaciones que hemos ido a llevar el mensaje de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Y cuando le llevamos la palabra, le damos por las palabras que son confrontados, santo sea Jesús, prácticamente hacen así y cierran. Aleluya. Ahora, yo he comprendido algo en lo que tengo ejerciendo el ministerio. Preste atención. Y quizá muchos líderes no van a estar de acuerdo con esto. Lo digo por experiencia, porque Dios ha tratado conmigo. Yo he ido a predicar a lugares. Preste atención a esto que le voy a decir. Que yo no he entrado por el líder, por el que está a cargo de la obra, por el que Dios puso en la obra. Yo no he entrado por él. ¿Y por quién usted ha entrado, predicador? Bueno, primeramente he entrado por Dios. En primer lugar, por Dios. Porque Dios es quien abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Pero como primeramente, en primer lugar he entrado por Dios. Pero ¿sabe a quién Dios ha tocado? A los miembros, a los fieles, santo sea Jesús, líderes que están ahí ocupando un cargo y se han reunido y le han dicho al líder, vamos a traer a fulano. Y aunque él no esté de acuerdo con mi mensaje, aunque el pastor no esté de acuerdo con el mensaje, pero él piensa y dice, este hombre no estoy de acuerdo con lo que él predica, pero la iglesia lo recibe, la iglesia lo quiere. Entonces, si no lo traigo, me voy a buscar un problema con la iglesia. Y por eso no tiene más remedio que acceder a la invitación. Santo sea Jesús. Pero no son todos los líderes, porque hay líderes que sí están de acuerdo con lo que uno predica. Bendito sea el Cordero de Dios. Hay líderes que las palabras, cuando las llevamos tal y como está escrita, yo he ido a predicar a lugares que cuando he terminado de ministrar, el líder me ha dicho, verdaderamente Dios habló a la iglesia. Necesitábamos un mensaje como este. A mí como pastor se me hacía un poco difícil porque vengo siempre corrigiendo, reprendiendo. Pero cuando viene un vaso de fuera es mejor, porque nosotros vivimos predicando a diario. Me decía el líder, bendito sea el Cordero de Dios. Y es una realidad. No es lo mismo cuando un pastor amonesta a la iglesia por la palabra, que llega otro vaso que no es de ahí de la iglesia, un predicador, y predica lo que dice la Biblia, quizá cosa que ya el pastor la haya corregido. Santo sea Jesús. Tiene como más peso. No sé si me puedes entender. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque fue otro vaso que fue. No porque no le crean al pastor. Entonces el pastor se siente más contento porque otro vino y Dios lo usó para decir
lo que él ya había dicho. Pero también pasa lo siguiente, que cuando uno va a la iglesia, a predicar a alguna iglesia, y un pastor comienza a apoyar la sinvergüencería dentro de la iglesia, comienza a meter la mundanalidad, comienza a meter la corrupción y comienza a decir, esto es pecado, esto no es pecado. Hay gente que lo ven como pecado, pero no es pecado. Entonces, si es pecado, ¿verdad? Y él le dice a la iglesia que no es pecado. Entonces, cuando viene otro vaso de Dios y predica y tumba todo lo que él había dicho, porque no está adoctrinando la iglesia como es, alabanza, entonces ese ministro se ve confrontado. La misma palabra lo confronta, porque es que hay gente que verdaderamente estaban en los principios, pero se fueron de los principios. Alabado sea el poder de Dios. Perdieron los principios, ya no están predicando lo que antes ellos predicaban, y como se corrompieron, ellos quieren encontrar gente corrompido, gente que le hable bonito, gente que le diga lo que ellos quieren escuchar. Alabado sea el Señor. Y cuando uno lleva la palabra, se la hallan como esta gente que confrontaron a Jesús y le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puedes oír? Alabanza, porque no quieren escuchar, no quieren oír las palabras que vienen de parte de Dios, sino que quieren escuchar las palabras que vienen de parte de los hombres. Alabanza, oh gloria al Cordero. Y la palabra que venga de parte de los hombres jamás se puede comparar con la palabra que venga de parte de Dios. Predicador, ¿y cuál es la palabra que viene de parte de Dios? La palabra que Dios pone en la boca del hombre de Dios, la palabra que Dios pone en la mujer de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Esa es palabras de Dios. Pero no la reciben mucho, no la aceptan, se la encuentran dura. Alabado sea el Cordero de Dios. Se la encuentra dura. Y dicen, como dijeron los discípulos aquí, al oírla muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué ellos dicen a Jesús que la palabra era dura? Las palabras son como martillo que quebrantan. Alabado sea el Señor, quebrantan las piedras. Bendito sea el Cordero de Dios. La palabra es más cortante que toda espada de dos filos, pero hay que hablarla como está aquí escrita. Alabado sea el Señor. Aquí no puede haber compadreos con nadie. Aquí no puede haber favoritismo. Bendito sea el Cordero de Dios. Aquí no puede haber caristismo. Lo que está escrito, escrito está ya en la palabra. Bendito sea el Cordero de Dios. Y hay que vivir lo que está ahí. Santo sea Jesús. Ahora, siempre he dicho, la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso dice la palabra de Dios. Y Pablo también lo dijo claro. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, los que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que tú también sea tentado. ¿Por qué cito esta cita bíblica? Porque cuando uno corrige, la gente no lo ve con espíritu de mansedumbre. Alabanza. Cuando uno habla la palabra como está escrita, la gente no lo ve así. Ahora, yo he determinado que hay personas que para yo aconsejarlo, tiene Dios que tomarme de la mano y llevarme. Porque usted no puede darle un consejo a alguien que no se lo vaya a escuchar. Usted no puede darle un consejo a alguien que no lo vaya a poner en práctica. Quizá usted se lo dice para salir de eso. Santo sea Jesús. Pero cuando alguien no es creíble y no cree lo que usted le puede decir, porque otra cosa, en estos caminos hay gente que estaban abajo y cuando Dios le dio la oportunidad de verse un poquito arriba, ya te miden y no aceptan el consejo de alguien que un día lo ayudó, de alguien que un día le dio unas palabras, de alguien que un día ellos fueron a buscar consejo. Después ellos crecen, santo sea Jesús, y ya tú no estás apto para aconsejarlos a ellos. Ya no te escuchan el consejo. Santo sea Jesús. Eso es altivez. Y por eso yo siempre lo he dicho. Cualquiera puede venir hacia mí y traerme una palabra que venga de parte de Dios. Porque palabra de los hombres yo no acepto. Palabra de los hombres no la recibo. Si usted viene hacia mí con un mensaje, alabado sea el Cordero de Dios, vamos a ver, el mensaje tiene que venir de parte de Dios.
Y como tengo el Espíritu me va a confirmar. Ahora, otra cosa. Hay personas que han venido hacia mí con palabras que yo sé que no vienen de parte de Dios, pero tampoco lo es avergonzado. No, tampoco lo es avergonzado. Jamás en la vida. Bendito sea el Cordero de Dios. Nunca voy a olvidar que a mi casa fue una persona con un mensaje supuestamente de parte de Dios. Santo sea Jesús. Y cuando esa persona fue a mi casa, el mensaje que me llegó fue este: hermano Pablo, vine aquí porque Dios me mostró que usted tiene que meterse más con Él. Tiene que meterse en ayuno, tiene que ayunar y tiene que orar. Y precisamente yo había cogido un ayuno de 40 días. 40 días entregando el ayuno a las 5 de la tarde. Lo entregaba a las 5 de la tarde por causa de la prédica. Porque para comer algo e irme a predicar no puedo entregar tan tarde. Entonces lo hacía hasta las 5 para poder digerir los alimentos. Y yo cogí ese ayuno por 40 días. Y cuando ya faltaban como 3 días para cumplir los 40 días, escuché la voz de Dios que me dijo: sigue el ayuno hasta que yo te diga que pare. Entonces yo seguí el ayuno. Y precisamente cuando esa persona fue a mi casa a decirme que yo tenía que ayunar, que Dios le mostró que yo no estaba ayunando, que tenía que meterme más, que tenía que orar más. ¿Sabe cuánto llevaba yo ayunando ya? ¿Por cuánto iba el ayuno? Iba por 3 meses. Y ese ayuno duró por 7 meses. A los 7 meses, Dios me dijo: detén el ayuno ya, entregando a las 5 de la tarde. Santo sea Jesús. Ya lo cogí como, ya eso no me hacía efecto. Ya yo me levantaba, me iba a orar y todo el día entregaba a las 5. Así tuve por un espacio de 7 meses. Quizá usted diría: varón, ¿y no se enfermó del estómago? No, Dios me guardó, porque es que cuando Dios manda, Dios respalda. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero esa persona que fue y me dijo que yo tenía que meterme más con Dios, que tenía que ayudar más, ¿sabe cuál fue mi respuesta hacia esa persona? Yo le dije: amén, amén, varón, está bien, Dios te bendiga. Entonces voy a tener que meterme más, varón. Tú sabes, voy a ayunar más, seguir orando para que Dios me guarde. Y el varón se fue. Pero yo no le dije: varón, yo llevo tantos días ayunando. No. Yo no se lo dije, yo no quise avergonzarlo. Bendito sea el Cordero de Dios. En una quise abrir la boca y Dios no me dejó que se lo diga. Ahora, después entendí por qué Dios no me dejó que se lo diga. Quizá, si yo se lo decía, esa persona se iba a sentir decepcionado y yo no sé si eso podía causarle hasta que ese hermano se apartara del evangelio. Bendito sea el Cordero de Dios. Aquí tenemos que usar la sabiduría, pero la sabiduría más se usa para recibir la palabra de Dios, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye, la palabra de Dios guarda. Alabanza. El que no es de Dios, entonces la misma palabra lo confrontan. Alabado sea el Cordero de Dios. Porque ejemplo tenemos aquí en la Biblia. ¿Cuál fue la palabra que confrontó a Herodes? Bendito sea el Cordero de Dios. La misma que Juan le dijo: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano porque es pecado. Santo sea Jesús. Lo confrontó a pesar de que él tenía a Juan por profeta y él creía en Juan. Bendito sea el Cordero de Dios. Hay palabras que confrontan a personas cuando no las quieren aceptar. Santo sea Jesús. La palabra hay que recibirla siempre y cuando venga de parte de Dios. Aleluya. Entonces, lo que está en la Biblia es para predicarlo tal y como está en la Biblia. Dios no va con la corrupción. Dios no va con la mundanalidad. Dios es santo en todo el sentido de la palabra de Dios. Y es lo que la gente no quiere ser. Es lo que la gente no quiere practicar, la santidad. La gente está viviendo perdidamente en corrupción. Santo sea Jesús. Dios te bendiga.